Doctor Cuba, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, yo saludo a todos sus oyentes. ¿Qué tal, doctor? Todos somos seres humanos y a partir de eso manejamos nuestros propios intereses. Yo no voy a pretender que usted sea objetivo. Pienso que la objetividad solamente la maneja Dios, esa es mi impresión. Pero digo, en este tema que yo le voy a plantear, menos todavía le voy a pedir objetividad, considerando que usted es médico y entiendo que usted va a defender, aunque de repente inconscientemente, al Colegio Médico del Perú. Pero sin embargo, usted puede tener una impresión sobre cómo podemos sumar esfuerzos frente a este incidente, considerando que tenemos un enemigo común, que es el coronavirus. Para empezar, me gustaría aclarar tu prejuicio, porque en realidad pensar que porque soy médico no voy a tener una posición objetiva frente a... Doctor, lo escucho entrecortado. Vamos a ver si mejoramos la señal para poder escucharlo mejor. Ahora sí. A ver, hable, por favor, diga algo. ¿Aló? Sí. Ahí sí. está bien, ahí está bien, ahí está bien. Me explicaba que es bien complicado poder vencer su prejuicio sobre la profesión médica, es muy complicado, pero en realidad aquí no se trata de la profesión médica. Podría referirme de igual manera con los policías, con los militares, o como la gente que trabaja en los servicios sociales. Cuando la Constitución en ningún momento señala que todos somos iguales en el país, porque bajo ese criterio no había en el país gente que tenga más recursos económicos que otros, o que no hubiera gente que tenga que usar los medios de comunicación con aviones y otros vayan por carretera y otros vayan a pie. Yo creo que lo que aquí se ha discutido es que se ha puesto un criterio igualitarista para resolver un tema de responsabilidad que tiene el gobierno de respaldar a la gente que envía precisamente a resolver los problemas de salud que tiene el país. Y me refiero que no solamente son los médicos, son los profesionales de la salud, y son también los policías y militares, que también ellos han sido, en su respectivo momento, evacuados a Lima. Yo creo que la posición que ha tomado el presidente ha sido lo adecuado. Ha enviado el propio avión presidencial, y este es un gesto más que suficiente para deslindar la objetividad que se tiene en una acción de gobierno. Por otro lado, también hay que señalar que no es tanto las expresiones del ministro lo que a mí me preocupa, porque finalmente son expresiones y en un momento de estrés uno puede plantearlas, sino en realidad lo que me preocupa es la estrategia que ha tomado para luchar contra la pandemia, que desde nuestro punto de vista es equivocado, porque debió haber hecho un enfoque comunitario y ha hecho un enfoque hospitalario que nos está generando no solamente vidas humanas, sino también nos está generando que la propagación del virus no se haya podido cortar en la comunidad y sigamos teniendo cuarentenas más prolongadas. Partiendo de eso, ¿es falso entonces lo que sostiene, lo escuchamos el domingo en Cuarto Poder, el doctor Elmer Huerta, oncólogo, y luego ayer cuando entrevistamos al ingeniero Sotil? ¿Eso es falso? ¿Usted no cree que estemos en la meseta o cerca de la curva, que esas son pamplinas? Yo no podría decir eso. No podría decir que es falso o es mentira, porque en realidad ellos, según ha dicho el doctor Huerta, él maneja un paper, un documento confidencial que aún no se ha publicado y que cuando se publique se va a demostrar lo que él dice. Yo todavía no he llegado a ese nivel de acceso al poder para poder darme cuenta y poder revisar ese documento. Lo cierto es que hay unas cifras que generan incertidumbre en el número de infectados, porque las pruebas rápidas tienen un nivel de error bien grande. El número de los cadáveres también que hay tiene otro nivel de error, porque hay problemas en quién debe dar el certificado de defunción, si es el médico que trata al paciente o un burócrata del Ministerio de Salud. También hay problemas en los equipos de protección personal, también hay problemas en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, hay problemas hasta con los balones de oxígeno, como ha ocurrido en la ciudad de Loreto y también en la ciudad de Chiclayo. En consecuencia, yo creo que plantear en qué fase estamos requeriría un mayor nivel de información
que por el momento el Suquito no tiene porque no he tenido acceso a ese documento privilegiado que dice el doctor Huerta que tiene. Pero sí yo puedo decir que tal como va el nivel de infección, poco a poco vamos a alcanzar la curva, eso es inevitable, por el efecto rebaño, por la acción colectiva. Y en consecuencia, poco a poco los casos van a ir disminuyendo. Y yo creo que ya estamos cerca de eso, pero que ese periodo debería hacerse más corto, porque finalmente, ¿cómo vamos a salir de la cuarentena? ¿Cuál es la estrategia que nos ofrece el Ministerio de Salud para salir de la cuarentena? La única estrategia es como lo ha hecho España, como lo ha hecho Italia, es a través de lo que se llama el enfoque comunitario, bajo dos elementos. Uno de ellos que es fortalecer los establecimientos de salud del primer nivel de atención, que es las postas y los centros de salud, sí. Y en segundo lugar, la organización de la comunidad, para que a nivel de comunidad se pueda hacer lo que se llama el control social y además el aislamiento focalizado en familia, en hogares, etc. De otra manera, no va a haber forma de salir de la cuarentena, porque nadie cree, nadie lo ha planteado, que después de esta pandemia vamos a ir a una situación normal como era antes. Vamos a salir todavía a una situación muy especial. El propio gobierno ha señalado que va a haber 4 fases. En consecuencia, ¿cuál es la respuesta a esas 4 fases? ¿Cómo se prepara el Ministerio de Salud para esas 4 fases? ¿Va a ser igual en el enfoque hospitalario o necesariamente tiene que empezar el enfoque comunitario? Yo señalo que tiene que ser bajo el enfoque comunitario y señalo también que eso debió prepararse desde el inicio de la pandemia, no a estas alturas que es tardío. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Considerando que estamos en una situación todavía lamentablemente complicada por el coronavirus, con muchos infectados, también con muchos muertos, ¿no es contraproducente, disculpe la pregunta, usted es el especialista, quien habla no es contraproducente que se apliquen ya las 4 fases y que, por ejemplo, esta semana entiendo más de 2.000 empresas entren a trabajar, mañana lo hacen los pescadores, en fin, ¿no es contraproducente todo eso? Mire, nosotros tenemos que hacer no solamente vigilancia sanitaria, no solamente vigilancia epidemiológica, que es seguir el rumbo de la enfermedad, sino también tenemos que hacer vigilancia sanitaria, que es distinto. Es decir, tenemos que ver nuestra capacidad de gestión de las actividades sanitarias en el país. Y la verdad es que si no se resuelven 2 temas adicionales, que es mayor financiamiento, mayor proyección de dinero y además mejorar el bienestar de la población, es imposible que podamos resolver la pandemia en su totalidad. Por eso que hay 3 curvas que hay que seguir. La curva de la pandemia, la curva de la economía y la curva del bienestar social de la población. Si nosotros seguimos esas 3 curvas, vamos a alinear en un momento determinado cómo van a salir poco a poco reactivándose la economía. Pero no podemos priorizar una sobre otra. ¿Por qué? Porque si uno prioriza una sobre otra, va a tener gente moribunda en sus casas encerrada, o va a tener gente que se muere en las calles a favor de la economía, o va a tener gente que tenga grandes sufrimientos en la comunidad por falta de agua, desagüe, vivienda, etcétera, que también genera este tema del bienestar social. En consecuencia, yo creo que se tiene que dar una salida a esto, y la única salida que es el enfoque local, el enfoque distrital, el enfoque a través de acciones comunitarias que va a permitir ir soltando la economía poco a poco. Ahora se discute mucho de los protocolos. Dicen, vamos a tener protocolos para salir. Discúlpeme usted, los protocolos los cumplirán pues las grandes empresas, si es que acaso eso hará. Pero el informal, el que vende en las calles, no va a estar cumpliendo los protocolos que exige el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí lo que se tiene que hacer es mucha educación sanitaria de los compradores, de la población en general, para hacer este trabajo. Y este trabajo solamente lo va a hacer el enfoque comunitario, por la comunidad, etcétera. Pero hay un dato adicional aquí. Sí. Ahora estamos con la palabra protocolo sanitario de moda. Sí. Y queremos que todas las empresas protocolo sanitario. Lo único que va a lograr eso es finalmente que aumente la informalidad. Lo único que va a conseguir eso es que los sectores menos pudientes pueden entrar a la formalidad o pueden salir de las empresas de la formalidad a la informalidad. Porque es natural que en un momento de crisis esos protocolos sanitarios significan sobrecostos. Y evidentemente las pequeñas empresas, los informales, no van a poder subir esos gastos.
Lo que se tiene que hacer aquí es al revés, desde abajo, desde la comunidad, ir organizando la población. Y aquí hay una idea central. Miren, los 10 mandamientos que tiene la Iglesia Católica datan de más de 2000 años. Sin embargo, en cada lugar hay una parroquia que tiene la función de repetir los mandamientos, de explicarlos en casa con cada concreto, cómo se aplica en cada familia, en cada hogar, en cada vecino. Eso que hace la Iglesia, esa es una labor que tienen que hacer los 8000 establecimientos de salud que tiene el país. Es decir, generar un cambio de comportamiento de la población para que la salida de esta pandemia no vamos a salir a como era antes. Ese que no era antes. Incluirlo poco a poco con el trabajo de la comunidad. Y esa es la tarea que tiene que hacer el sector salud: informar, educar, comunicar, dar ejemplos concretos, métodos científicos, hacerlos de modo simple para que la población los comprenda, dar ejemplos de la vida real, ejemplos de su barrio, de su cuadra. Si hay una persona que vende emolientes, si está sin mascarilla, la gente sepa que no la debe comprar. Si hay gente que se lava las manos de la misma manera, todo es como ejemplo. No se puede hacer porque lo dijo el presidente, todos deben acatar, porque finalmente los humanos no están. Última pregunta, doctor, antes que se nos vaya el tiempo. A propósito de lo que estamos conversando hoy día, temprano, lógicamente en la vía pública, porque estaban en la vía pública, el ministro de Transportes dijo palabra más, palabra menos, que los mototaxis sí podían funcionar. Entonces los periodistas le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Los mototaxis? O sea, ¿pueden salir a trabajar? Sí, desde hoy pueden salir a trabajar. Pero él explicó lo siguiente y dijo, lo que pasa es que se ha tomado esta decisión porque es la manera como la gente se moviliza en los conos de Lima. Y qué mejor movilización que a través de un mototaxi. Entonces no podemos decir que porque no hay protocolos. Entiendo, doctor Herbert Cuba, que justamente los mototaxistas pues no están haciendo protocolos, pero ya están saliendo a partir de hoy. ¿Qué le parece ese cuadro? Me parece la explicación de la realidad. La realidad es más dura que lo que creen los burócratas del Ministerio de Salud. Y ahí es un ejemplo concreto. Además, la pregunta es la siguiente. Ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el virus no se transmite por el aire. El virus se transmite por la cercanía y por la saliva que se esputa. En consecuencia, no es necesario, si un motocar, si está abierto, al aire libre, es más sano que ir en una cabina encerrado, ¿no? Así es. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que esas actividades que se van a realizar tienen que verse caso por caso, en la comunidad, en la zona. ¿Qué motocar no deben salir? Porque hay motocar también que están cerrados. O sea, todos esos temas se tienen que hacer en el lugar de los hechos. Yo creo que aquí hay una tendencia a decir que porque el presidente lo dijo, es una frase, eso se llama en realidad. Eso se llama realismo mágico. No vivimos en el realismo mágico. Aquí lo que hay que hacer es que esas palabras que da el presidente, que son medidas justas, las cosas que hay que hacer, hay que cumplirlas. Pero para que eso ocurra, hay que trabajar mucho en el nivel local, en la comunidad, en el cambio de comportamiento. No nos olvidemos que vivimos en un país que vive hacinados, no solamente dentro de sus hogares, sino también en barrios que son muy populares. En los mercados también viven en hacinamiento. Las pequeñas tiendas de abarrotes también son hacinamiento. Y en general se vive en el hacinamiento en el país. Y en consecuencia, esas medidas que se toman desde arriba para decir hay que cumplir el protocolo que dé el Ministerio de Salud para abrir restaurantes, bueno, pues lo cumplirán 4 restaurantes de Lima, pero el restaurante de barrio, el informal, el señor que vende en su carretilla, con toda seguridad, que va a vender más que los otros restaurantes, y esos protocolos van a venir la policía, los va a requisar y van a correr a la otra esquina y va a seguir lo mismo, porque eso es el Perú. Para trabajar ese sistema de crear grandes protocolos, lo que vamos a hacer simplemente vamos a aumentar la discriminación en el país, la desigualdad. Lo que hay que hacer más bien es al revés, desde las bases, desde abajo, las instituciones comunales, desde la población, ir creando mecanismos de autoprotección, de protección social, de control social, de tal manera que poco a poco se logre el objetivo, porque esta pandemia no es que pase mañana o pasado, como ya lo dicen todos los expertos, nos va a cambiar el comportamiento de vida de todos los peruanos y de todo el mundo en el mediano plazo. En consecuencia, es una tarea titánica que tiene el gobierno, el Ministerio de Salud, que lamentablemente la ha abandonado. Da la impresión de que curando enfermos en los hospitales vamos a combatir esta pandemia, y eso no es verdad. Yo quiero poner aquí el ejemplo del VIH-Sida. Cuando apareció el primer caso en 1933,
se pensaba que en 1 año, 2 años venía la vacuna. Desde el año 1983 a la fecha no hay vacuna. No hay vacuna. Segundo, podríamos desaparecer el SIDA de la Tierra si decimos que un decreto, una ley que diga que se prohíbe tener relaciones sexuales durante 15 años. El SIDA desaparece de la Tierra. Sin embargo, eso no lo va a cumplir nadie porque no va contra el comportamiento de la gente. Cuando uno legisla, tiene que dar viabilidad a lo que dice. Yo digo que en el Perú vamos a combatir la pandemia haciendo protocolos. Yo me pregunto, si el 70% de la población es informal, ¿cómo va a cumplir los protocolos? Muy bien. Yo creo que eso se dará para la gran empresa, para aquellas instituciones que van a poder realmente controlar. Perfecto. Sin embargo, el gran contagio va a ocurrir en esta población del 70% que es informal en nuestro país. Está clarísimo, Herbert. Más bien le agradezco, doctor, su amabilidad de responder a nuestro llamado. Muy amable y fuerte abrazo. Un agradecimiento para todos ustedes y un saludo, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias.